Imagine un hecho metropolitano como un latido que resuena en el corazón de muchos. Un latido que afecta a los municipios de todo el Valle del Aburrá. Por eso se entiende como una solución de compromiso, una visión integral propuesta para una región. Por ejemplo, el río Aburrá-Medellín es un hecho metropolitano desde 1995. Durante 45 años, estos hechos han sido la brújula que han guiado el desarrollo, permitiendo formular un modelo de ordenamiento territorial concertado y coordinado, elevando la calidad de vida de sus habitantes. Nos complace darles la bienvenida, un saludo muy especial a este programa especial de Somos Área, el programa del área metropolitana del Valle de Aburrá que les cuenta las historias, lo que sucede en los 9 municipios y en el distrito de Medellín. Hoy con un invitado muy especial, el río Aburrá-Medellín, ese sistema hídrico que a lo largo de los 100 kilómetros, más de 100 kilómetros de distancia, atraviesa los 9 municipios y el distrito. Hoy, Luis Alirio Calla, Andrea Gómez, bienvenidos a Somos Área. Muy buenas. Las tengan las dos y todos ustedes. Bienvenidos a Somos Área. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho este año, un recorrido de notas, de crónicas por el río Medellín. Así es. Porque el río Medellín es el gran personaje de Medellín, histórico. El río Medellín es la leche materna del Valle del Aburrá, es la historia, es el ser vivo, porque está vivo, más viejo que tiene el Valle del Aburrá, y siempre lo estará. Y el que está en todo el Valle de Aburrá. Nadie tiene esa posibilidad, recorrer y estar presente en todo el territorio, en los 9 municipios y el distrito de Medellín, desde Caldas hasta Barbosa, y precisamente la mirada que le ha querido dar el área metropolitana es volver a estar allí, volver al río como ese eje articulador, y a través de él y a través de todo su recorrido generar todo el desarrollo y la calidad de vida para los habitantes del territorio. Volver la mirada al río. Sí, claro. Es como el lema del programa especial de Mi Río, Mis Quebradas, en el que están la alcaldía, el área metropolitana y todos los municipios. Volver la mirada al río después de haberle dado la espalda durante 100 años al río Medellín. Y es un compromiso de todos, no solo de la institucionalidad, sino de toda la ciudadanía, volver esa mirada al río. Pues Luis Alirio lo mencionaba, André, vamos a hacer un repaso sobre lo que fue ese año 2025 en historias dedicadas al río Aburrá-Medellín. Y precisamente Luis Alirio, en uno de esos programas especiales, se fue a hacer un recorrido con William Álvarez, líder de planeación del área metropolitana del Valle de Aburrá, y allí tuvimos esa oportunidad de conocer la historia de ese importante afluente, pero además los retos actuales y el futuro de ese gran afluente. Veamos. El río Medellín ya no se llama río Medellín. Recuperó su nombre antiguo, el que tuvo cuando llegaron a este valle los españoles hace más de 480 años. Ahora su nombre es Río Aburrá-Medellín. Es el río al que le dimos la espalda hace más de 100 años y el que hoy está lleno de promesas. Es una vida que está resucitando. El río Medellín, ¿para qué sirve? Si es un agua que no se puede tomar, no se puede pescar, no se puede nadar en él, ni tener panguitas como para hacer turismo. Este valle, sus habitantes originarios, les servía mucho para todo eso que estás diciendo, para sostener su sociedad, para pescar, para recoger frutos, para sembrar en las orillas. Estamos hablando de hace más de 100 años. Mucho más de 100 años, 200 y más. Les servía también para recreación, para ir a las quebradas, para bañarse, y ha tenido un cambio dramático muy rápido en los últimos años. Entonces, ¿para qué sirve un río? Para proveer agua, pero hoy no nos provee el agua de consumo. Estamos trayendo 85% de afuera. Hoy
lamentablemente lo utilicemos para un tema que también es un servicio, pero que lo rebasó, y es el tema de depuración de las aguas hervidas o residuales. Al rebosarnos generó los problemas que hemos estado atacando, ya mitigando, que eran los malos olores, la contaminación. Hombre, pero la verdad es que históricamente, por lo menos desde cierta época, digamos que años 20, 30 del siglo XX, le hemos dado la espalda al río. Sí. Cuando empezamos a canalizarlo, empezamos a evitarlo, empezamos a partirlo con las vías para no acercarnos a él, y empezamos a abandonarlo, eso es cierto. Estamos apenas en esos procesos de recuperar la identidad. Es que si somos Valle de Aburrá, después somos el valle de un río. Y ese río está presente, es volverlo a ver, volverlo a sentir. Cuando lo convertimos en alcantarillado, en cloaca. Con varias decisiones. Una, obviamente el saneamiento no estaba completo. Recogíamos y a todas las corrientes que teníamos enviábamos todos los alcantarillados, y empezamos en los 30, 40, que empezamos a crecer, a canalizarlo y apretarlo también. Eso fue un error. Fue una decisión de sociedad. Consideraron que la ciudad estaba creciendo y había que habilitar tierras. Antes de la canalización, el río aquí en el valle era ¿qué? Como tenía culebreando. unas curvas donde es más plano, sí tenía curvas. Tenía sus meandros, sus curvas, se movía. William Álvarez, líder de planeación del área metropolitana del Valle del Aburrá, es una de las personas que tienen sus ojos puestos día a día en el río, al que Tomás Carrasquilla llamó río humilde, ignorado, agua sin nombre. Ahora tiene nombre, y el área metropolitana, las alcaldías del Valle del Aburrá, científicos universitarios, tienen claro que sí es posible revivir el río, y está sucediendo. Lo que ya no es posible es ignorarlo. Bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo el área hoy? El área metropolitana y muchas entidades, obviamente, municipio, empresas públicas. El área metropolitana, digamos que es un articulador del desarrollo. ¿Y cada municipio? Cada municipio tiene responsabilidades. El río es responsable de muchos. Entonces están las de saneamiento de los prestadores de servicio, quien tiene el alcantarillado. EPM tiene sus sistemas de 30, 40 más años que viene desarrollando, y ya hay resultados importantes. 2 plantas de tratamiento, se han recogido muchas aguas, y ya el olor del río, digamos que la desaparición es del olor es un resultado. A mí me tocó ese olor. Claro, es un proceso gradual, complejo, pero se han recogido ya muchas de estas aguas. Ya nos podemos acercar al río. Este parque es parte de eso. Ejemplo de la infraestructura, ya nos podemos acercar. Pero este río sigue siendo un protagonista de toda la geografía. Además de la historia, porque es que este valle nació, fue con el río. Claro. La palabra Aburrá viene justamente de los habitantes. El A, que es corriente de agua, entonces eran las corrientes que tenemos que ir recuperando, no solo el río, el paisaje, restaurar paisaje. Claro. Eso es disfrute, ese socio, o sea, sí presta servicios y puede prestar, y tenemos que buscarlo. El olor era el más grave inicialmente, pero ya viene la de los riesgos, hay que cómo mantenemos, cómo nos alejamos, cómo nos protegemos. Entonces, en ese orden de ideas es que el área quiere retomar y recoger el río como ese gran eje estructurante, recuperar. Y eso requiere también de que la sociedad lo asuma. Entonces necesitamos participación, cultura y educación ciudadana importante, que también lo está planteando en este caso la dirección del área metropolitana. El río Aburrá Medellín albergó lavanderas, pescadores, mineros, bañistas, parejas que salían a respirar el amor en sus meandros. La industria y el urbanismo lo domesticaron, pero durante el siglo pasado se fue volviendo río muerto. Ahora recobra vida y nos pide a todos que la sostengamos, porque él, el río, fue nuestra leche materna. Esto es Somos Área, de Ancón a Ancón, de codo a codo del río. Mire, cuando yo le pregunté a William Álvarez de planeación del área, ¿para qué sirve el río Medellín? No me respondió ahí mismo, se quedó mirándome como si yo le hubiera preguntado ¿para qué sirve el agua? ¿Para qué sirve la tierra? Una forma de decir que
A la larga uno no entiende cómo pudo la ciudad darle la espalda al río durante 100 años, porque el río se convierte, de pronto, o bien pensado, el río se convierte en el espejo de Medellín. Si el río está sucio, lo estará la ciudad. Si está contaminado, lo estará la ciudad. Porque el río es articulador y así lo determina y lo reconoce el área metropolitana, articulador de toda la región. O sea que es el personaje y es el hecho metropolitano más importante. Qué bonito eso, es el espejo de la ciudad, nuestro río. Y precisamente el área metropolitana del Valle de Aburrá desde el año 2003 tiene Red Río, que es una red de monitoreo. No solamente mide la calidad de nuestro río 24/7, sino que también promueve cada año 2 campañas grandes, importantes de monitoreo que recorren el río en toda su extensión, Paula. En toda su extensión, desde La Clara, en el municipio de Caldas, hasta Puente Gavino, en el municipio de Barbosa, hacia el norte del Valle de Aburrá. Pues precisamente durante este año acompañamos ese trabajo de más de 27 profesionales que estuvieron durante 5 días realizando campaña de monitoreo sobre todo el eje del río Aburrá, Medellín, y precisamente allí vimos cómo se realiza todo ese proceso de recolección de muestras con un objetivo claro, ver la calidad del agua y la cantidad de agua. El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, realiza un seguimiento al río Aburrá Medellín y sus afluentes 2 veces al año. En este momento nos encontramos adelantando la campaña 1 del año 2025, que va dirigida a una época de estiaje o época seca. Iniciamos en el punto 0, que es donde inicia el río Aburrá Medellín en su nacimiento, en la reserva San Miguel. Estamos desarrollando los monitoreos sobre el río y sus quebradas afluentes, con el fin de cuantificar primero que todo cuánta agua está pasando por un instante de tiempo, y también asociado a ello estamos haciendo la recolección y toma de muestras de aguas superficiales, muestreo sólido, muestreo de macroinvertebrados y tomas de fisicoquímicos en el río. Esto nos permite, primero que todo, conocer las características físicas y químicas de la corriente, es decir, el estado, la salud que tienen nuestros cuerpos de agua. Cada uno de los organismos que vamos a encontrar acá nos va a dar indicios de cuáles son los posibles impactos a los cuales está sometido el cuerpo de agua. Encontramos diversidad. En este momento todo lo que hay son macroinvertebrados, ¿cierto? Principalmente algunos insectos, algunos arácnidos, vamos a encontrar algunos coleópteros acuáticos. Ellos llegan a cada punto cumpliendo una función, que es alimentarse de la materia orgánica. Ellos son muy importantes dentro de los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Uno, ellos son depredadores de otros organismos o se alimentan de microorganismos, de la vegetación, buscan refugio. Y estos a lo vez sirven de alimento para otros organismos como peces. Cuando ya llegan a una etapa adulta y empiezan a volar, sirven de alimento para las aves. La campaña se desarrolla entre 4 y 5 días. Diariamente trabajamos aproximadamente de 5 de la mañana a 6, 7 de la noche. Ahí hacemos los empalmes y el día siguiente retomamos aguas abajo de donde cerramos el día anterior. Necesitamos tener un panorama muy claro sobre cuáles son los contaminantes que se encuentran en el cuerpo de agua y cómo el río es capaz de depurarlos, o en qué lugares la autoridad ambiental u otros entes tienen la potestad de hacer intervenciones precisas sobre el río para tener unos mejores índices de calidad a corto, mediano y largo plazo. Las quebradas afluentes directas se monitorean porque son el agua que le llega directamente al río. Son las quebradas que o contaminan o nos ayudan a descontaminar el mismo río. Lo
Fue un esfuerzo bastante importante, fueron 4 días de arduo trabajo, 27 personas distribuidas en 5 comisiones, realizando mediciones de calidad del agua, realizando muestreos de sedimentos, todo esto pues para recolectar información que nos pueda ayudar a hacer una mejor gestión sobre el río Medellín. Nosotros como autoridad ambiental tenemos la obligación de hacer seguimiento a todos los recursos naturales en la jurisdicción donde nos encontramos. Uno de los recursos que le da forma al valle es el recurso hídrico. Nosotros al hacer la medición no solo del río Aburrá-Medellín, sino de las diferentes quebradas, estamos viendo cómo todas las acciones de mejora y todos los programas y proyectos y planes, no solo de la autoridad ambiental, sino de todos los actores, afectan la calidad del agua del río Aburrá. Vámonos ahora para el municipio de La Estrella, esto es suroccidente del Valle de Aburrá. Allí está ubicada la quebrada La Grande, que comienza en la cuchilla del Romeral y recorre desde ahí 6,5 kilómetros hasta desembocar en nuestro río Medellín, Paula. Y es importante mencionar que también la mirada está puesta sobre las quebradas. Es que 250 quebradas en todo el Valle de Aburrá son afluentes directos al río y por eso es tan importante también poner la mirada sobre esas quebradas. Hay un programa muy especial que se denomina precisamente Plan Quebradas. A través de este estuvimos acompañando a la comunidad de la vereda Tierra Amarilla. Y lo que esta nota hace ver o hace pensar es que, mire, todos los municipios del Valle de Aburrá tienen por lo menos una quebrada importante y de la gente debería apropiarse de ella. Medellín tiene muchas. Catalina fue a mostrar lo que la gente hace con la quebrada La Grande y lo que la quebrada La Grande inspira en ellos. Es decir, pertenencia, y la pertenencia genera compromiso y el compromiso impone responsabilidad. Nacemos en agua, dice uno de ellos en la nota de Catalina. Veamos. Ahí está, Catalina Chamorro nos presenta entonces este recorrido. El agua es vida, memoria y territorio. En la vereda Tierra Amarilla, en el municipio de La Estrella, se encuentra la quebrada La Grande, un afluente que recorre más de 6 kilómetros desde la cuchilla del Romeral hasta el río Aburrá, Medellín. En el marco del Plan Quebradas, caminar junto a sus habitantes nos permite reconocer este espacio natural como parte esencial de la vida, del territorio y del cuidado colectivo del agua. Estos recorridos se hacen con el objetivo de reconocer cuáles son los sitios críticos que puede tener la microcuenca. Como mencioné anteriormente, pueden ser en saneamiento ambiental, vertimientos, disposición inadecuada de residuos sólidos o puntos ecológicos los cuales no están siendo bien manejados. También en este recorrido identificamos los sitios de posibles riesgos o amenazas ambientales, movimientos de masa, deslizamientos, erosión hídrica, entre otros. Esa misma empatía tenemos que sentir nosotros a nuestra quebrada La Grande, que es nuestra cuenca que nace en el Romeral. Contagiar a todos los habitantes que circundan esta hermosa quebrada para que no tiremos residuos sólidos. La mínima acción que tengamos nosotros en nuestros hogares va a repercutir en el medio ambiente y en el agua, porque desde que nacemos en agua. La participación social y comunitaria es la base fundamental del Plan Quebradas. Generar apropiación social, generar gobernanza social sobre el cuidado del medio ambiente y sobre el cuidado del agua. Esa es una estrategia muy importante. Integrar a la comunidad se vuelve esencial. La quebrada La Grande en general es una microcuenca que cuenta con buen espacio sobre las zonas de inundación. También es una microcuenca que en su parte alta todavía cuenta con mucha cobertura nativa de la zona. Sin embargo, sobre ella también se encuentran vertimientos y puntos inadecuados de residuos sólidos, los cuales con sensibilización y capacitación ambiental se puede dar mejoramiento a los mismos.
La Quebrada Grande significa para los habitantes de nuestra vereda un remanso de paz. Significa una visita continua al encuentro con uno mismo, al encuentro con la naturaleza, a escuchar esa danza del agua, cómo viene por las piedras produciendo sonidos maravillosos que te ponen en trance y te dan la calma, te dan la paz, que es lo que en últimas todos buscamos. Me parece muy importante porque se siembra como la cultura del cuidado, de que es nuestro ecosistema, que es de nuestro entorno, que, como les decía, nos provee el agua y que nos tenemos que concientizar en cuidarlo para poderlo mantener vivo y para que nuestras próximas generaciones también lo puedan tener. Cuando se logran los recorridos, con la misma comunidad se monta una agenda ambiental que permita hacer tomas ambientales, hacer saneamiento, hacer monitoreos permanentes de las microcuencas, hacer campañas de limpieza, hacer estrategia de educación ambiental. Es muy clave, ¿cierto?, para poder que eso se devuelva a la comunidad. Y obviamente con el área metropolitana, todas estas georreferencias que se entienden después de los recorridos nos van a permitir proyectar presupuestos y planes de trabajo. Nosotros sabemos que sin las comunidades no vamos a lograr un trabajo efectivo, pero también sabemos que el tiempo apremia, que el clima está cambiando, tenemos temporadas complicadas, entonces monitorearlas y tenerlas presentes nos van a garantizar el cuidado de la vida y el cuidado de las comunidades. Cada recorrido por una quebrada es también un encuentro con el agua y con la vida que nos rodea. En La Estrella, la comunidad de la vereda Tierra Amarilla reafirma su compromiso con la protección de la Quebrada La Grande. Y el área metropolitana del Valle de Aburrá, a través del Plan Quebradas, fortalece la conexión entre las personas y el territorio, recordándonos que cuidar el agua es cuidar el futuro. Este es el recorrido de Catalina Chamorro por la vereda Tierra Amarilla del municipio de La Estrella, y hablar de las intervenciones que requiere el río Aburrá Medellín nos lleva también a un componente que es gestión del riesgo. A través de Mi Río, Mis Quebradas hay varios puntos críticos que están priorizados, y Luis Alirio estuvo en uno de esos puntos, en uno de los frentes de obra instalados por el área metropolitana, conversando con el ingeniero geólogo Mario Gil. ¿Qué se encontró allí, Luis Alirio? Mire, Mario Gil es una de esas personas que uno siente que están haciendo eso con amor, ¿sí? Qué bonito. Y consciente y con el conocimiento necesario de lo que hay que hacer. Estuve en un punto crítico cercano allí por la Guacatala, cercano donde tuvo la dificultad del metro, la vía del metro que estuvo paralizada unos días. Ahí hay un punto crítico grande y se necesita hacer un trabajo casi que quirúrgico con el río, porque no se puede trabajar con el agua encima. Entonces se necesitan máquinas únicas para ese trabajo. Así es. Allá fue donde estuve y él nos explicó cómo hacen para identificar los puntos y qué es lo que tienen que hacer ahí para no trabajar con el agua encima. Claro, ese trabajo, Luis y Paula, incluye monitoreo con drones, con radares, con sensores especiales, mejor dicho, con toda la tecnología puesta al servicio de cuidar el río, por supuesto, y la calidad de este. En varios de los puntos críticos ya detallados por el área metropolitana del Valle del Aburrá, la Alcaldía del Distrito Medellín y la Universidad Nacional, el río Aburrá Medellín requiere lo que en un cuerpo humano o animal denominamos cirugías. Hablamos de un trabajo minucioso, dispendioso y no poco riesgoso. Digamos, en este momento, a través del área metropolitana, vamos a utilizar unos estudios que hemos venido realizando con la Universidad Nacional, donde se nos definieron los puntos críticos en el río.
vamos a atender 17 puntos críticos. 17 puntos que los tenemos divididos en 4 sitios. Tenemos uno allí en Envigado, aquí es de la 4 Sur, también tenemos uno en Bello y otro prácticamente cerca a la desembocadura de la quebrada La Yurao. Vamos a intervenir el río en varias formas, ¿cierto? Tenemos unas traviesas que nos van a controlar la velocidad, tenemos unos muros laterales para proteger, digamos, las socavaciones que actualmente se están viendo, tanto, digamos, para proteger la autopista sur como también la infraestructura metro. ¿Qué problema hemos tenido, digamos, en el río? El cambio climático, las afectaciones, digamos, el cambio de usos del suelo. Todas estas situaciones nos han generado, digamos, unos inconvenientes en el río que además, digamos, que hace más o menos mediados del siglo pasado se empezaron las intervenciones. El río era un río totalmente semimeándrico, lo volvimos recto y se construyó un canal con algunas obras de disipación, pero que nunca hicimos mantenimiento. O sea, todas estas obras fueron, digamos, generando daños acelerados. El lecho del río se ha profundizado. O sea, ese es otro, digamos, podemos decir que por la fuerza del agua. Entonces, todos estos puntos definidos por la Universidad Nacional son los que vamos a atender. O sea que, y si el lecho es más profundo, estas estructuras quedan como en el aire, ¿o qué? Exactamente. Entonces esa es la idea, ¿cierto? Recuperamos el lecho con las estructuras transversales, mejoramos la pendiente del río, disminuimos las velocidades y ya no vamos a tener, digamos, socavaciones y afectaciones laterales. Adicionalmente también hay unas partes de las socavaciones que no se ven. ¿Qué vamos a hacer en este momento para, más que todo en la infraestructura metro, con apoyo del metro, que el metro pues sí es un aliado de nosotros para controlar el río? Vamos a tener unas tomografías, una especie, digamos, con un georradar. Estamos mirando debajo de las placas a ver dónde encontramos algunas socavaciones que no estamos viendo. Específicamente, ¿qué retos técnicos impone el trabajo que van a hacer? Las obras no se pueden hacer, digamos, con el agua encima. Hay que trabajar, digamos, de una manera organizada. Primero, las obras que están al lado del metro. Cuando ya tenemos el sitio ya seguro, ahí sí nos podemos pasar a este lado y desde el río hacia el otro lado, para poder, digamos, meter la maquinaria, colocar las formaletas que necesitemos, la adecuación, digamos, de la zona fallada y hacer la construcción totalmente en seco. Hay que trabajar con mucha seguridad. Con el CIATA es el que nos informa. Digamos, nosotros acá, para esta obra, tenemos unas cámaras que nos están mostrando diariamente cómo está. Si nos sube el río, para sacar la maquinaria. O sea, el CIATA para nosotros, que es un programa del área metropolitana, es la herramienta que necesitamos nosotros para poder entrar al río, para poder, digamos, programar las obras. Incluso desde el siglo pasado nos hemos olvidado mucho del río, ¿no? Y sabiendo que hay sitios críticos. Sí, lo que pasa es que a veces no miramos el río. Y una de las cosas que digamos de esta administración es miremos al río, porque el río necesita que lo atendamos, que sea, digamos, algo prioritario para toda la región metropolitana. Es necesario que el invierno merme para abrir partes secas en el río y poder trabajar. Y eso implica estrechar el cauce sin que éste se desborde. Exige literalmente una labor quirúrgica. Hace ya tiempo que el río reclama esta operación. Esto es Somos Area, quebrada por quebrada, de punta a punta del río. La Secretaría de Infraestructura se vincula con esta mirada del río en el proyecto Primavera Norte, con la construcción de un muro de contención, una protección en toda la ladera del río, de un muro de 320 metros, para poderle hacer una contención al parque y poder desarrollar todo el urbanismo que allí vamos a tener. Aguas abajo vamos a construir unos elementos también de protección de la ladera del río y de las fundaciones de los puentes peatonales de la estación Aceveda del metro, para proteger justamente de esos procesos erosivos y de socavación que se generan ahí.
Estamos trabajando de una manera articulada el área metropolitana como ese eje articulador de todos los municipios y el distrito de Medellín. Y cuando ocurren eventos inesperados o súbitos, ese conocimiento del área automáticamente nos lo transmite o a la Secretaría de Medio Ambiente o a la Secretaría de Infraestructura o a EPM y nos sentamos y nos juntamos todos para trabajar. La comunidad se puede vincular en este cuidado del río porque todo lo que llega al río llega a través de las quebradas que tenemos en las distintas comunas y cuando esto llega al río afecta a toda la infraestructura. Entonces esto no es solamente de las entidades del distrito o del municipio, del área metropolitana, esto es de todos. Oigan, es que el río Medellín es exigente. Sí, claro. Son 100 kilómetros desde el Alto San Miguel en Caldas hasta el Río Grande en Barbosa, allá en Puente Gavino que llaman. Y hay que vigilarlo día y noche. Porque es que el río no es solamente el río, el agua y el cauce. El río son las orillas, la gente que vive a los lados, las vías que van por los lados del río. El río es contaminación, el río es afluentes. El río es muchas cosas que son importantísimas para la ciudad y para todo el Valle de la Aburrá en general. ¿Cómo vigilan el río? Durante toda la semana, a las 24 horas del día. Usted se fue a averiguar eso. Usted Yo no se fui a quedó averiguar. con la duda. ¿Y ustedes saben con quién fui a averiguar? Así es, Paula, con el ingeniero Tomás Requemén. Él es el ingeniero geólogo del área metropolitana, gracias al cual, o que lidera más bien ese equipo que aporta toda la tecnología, todos los equipos para estar monitoreando ese río, Pauli, y sus afluentes. Es que hay algo muy importante y son los datos, y en este caso los datos que aportan esa tecnología para monitorear, para vigilar, pero además para advertir y mitigar los riesgos en los más de 4 millones de habitantes de este Valle de Aburrá. El río Aburrá-Medellín no es solo una corriente de agua que va de sur a norte en el Valle del Aburrá. El río es memoria milenaria, es historia desde antes de la historia. Está lleno de señales y de avisos a los que durante 100 años les dimos la espalda. Hoy el río es el eje estructurador de la planeación del área metropolitana del Valle del Aburrá. Es puntal del futuro. Ustedes están vigilando permanentemente el río Medellín, ¿eso cómo lo hacen? Desde el equipo de gestión de riesgo, desde el CIATA, nosotros hacemos un monitoreo permanente no solamente del río Medellín, sino de sus afluentes. ¿A través de qué? De la tecnología. Es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos un radar meteorológico que está ubicado en Santa Elena. Este radar nos permite monitorear, saber cuánta es la cantidad de lluvia que cae en el territorio y pues a través de una serie de sensores, que son unos sensores de nivel, podemos saber la altura que alcanza el río en diferentes zonas, en diferentes partes. También tenemos unos sensores que nos indican cuál es la velocidad. De igual forma, también tenemos algunos sensores que miden la humedad que tenemos en el suelo y hay una serie de cámaras que están distribuidas por todo el río, ¿cierto? Tanto en la parte sur, centro y norte, es porque el río tiene un comportamiento distinto dependiendo de donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si uno habla de la zona canalizada, don Luis, obviamente uno sabe que en la zona canalizada el río va a tener una mayor velocidad. Este monitoreo y estos informes que nosotros generamos desde la entidad como apoyo a los municipios debe de ser llevado a un sistema de información geográfico que debe ser consumido por la ciudadanía. De igual forma, no solamente tenemos ese monitoreo, que es un monitoreo en tiempo real que se está realizando todo el tiempo, sino que también a través de la Universidad Nacional venimos haciendo un monitoreo permanente de los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es una zona en la cual nosotros podemos tener un problema que puede estar relacionado a las estructuras de canalización del río. El río fue canalizado hace ya más de 70 años y pues cuando uno ve la canalización del río, lo que uno ve es como unas obras que lo encauzan, sí, ¿cierto? Unas obras laterales que se llaman unos placas y unos muros. Y también, no sé si has, por ejemplo, percibido... En el fondo hay como unos escalas. Exactamente. Entonces esas escalas son unos azudes, unas obras transversales, son unos diques y unos contradiques que lo que hacen es regular la pendiente, porque cuando uno regula la pendiente evita que haya una socavación del fondo del lecho, del río.
y con eso las obras que están lateralmente distribuidas no se van a dañar. Pero hay algunos lugares que estas obras pues, se han venido deteriorando con el tiempo. Entonces lo que hacemos es todo el monitoreo de dónde están y cómo evolucionan después de cada una de las temporadas de lluvia. Son alrededor de 95 puntos críticos que hemos identificado, puntos críticos, tanto en la zona canalizada como no canalizada. El objetivo, el propósito, para qué lo hacen es para evitar desastres. Uno de los principales monitoreos que nosotros tenemos, que hacemos desde gestión de riesgos, es evitar esos posibles desastres. Por ejemplo, que nosotros no tengamos una afectación a la línea férrea o a las principales vías que se encuentran alrededor del río. Hay unas quebradas que cruzan la línea férrea y posteriormente desembocan en el río, ¿cierto? Pero esas quebradas se encuentran encauzadas. ¿Qué pasa? Que nosotros a través de los drones hacemos con un dron que se llama un dron de espacios confinados, entramos a esas coberturas para inspeccionarlas y ver cómo están. El río tiene derecho a ser cuidado y conservado, derecho a estar vivo y ser entendido, derecho a estar limpio, a no ser ignorado. El río solicita su derecho a ser querido. Tenemos que educar a todas las personas que se encuentran en nuestro valle a que cuiden los recursos naturales, no solamente los recursos que se implican en el río, sino todo nuestro ecosistema, porque de cierta forma nosotros somos los que nos beneficiamos de estar acá. Entonces, por la parte del monitoreo podemos estar tranquilos de que siempre vamos a tener un monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sí, yo creo que lo más importante es actuar de una manera preventiva, pues que nosotros podamos actuar de una manera preventiva más que de una manera reactiva. Eso es lo que hace el área fundamentalmente. Todo el tiempo estamos trabajando en pro de la comunidad. El río Aburrá-Medellín reclama mayor atención, no solo de los que trabajan vigilándolo, porque él no es el que causa desastres. Los desastres son efecto de la indiferencia nuestra. Hace miles de días y de noches que el río nos reclama el abrazo. Esto es Somos Área, de punta a punta del río, agua por agua. Pues qué bonito eso que usted dice, Luis Alirio, que el río nos reclama el abrazo. Y sí que han sabido escuchar ese reclamo muchas de las comunidades que se han encargado de cuidarlo, de protegerlo y de estar al tanto. Son vigías permanentes. Pero vámonos para una de las quebradas, Paulín, más importantes, que está ubicada en el suroccidente de Medellín, la quebrada La Cuchilla. Pues la Picacha. ¿De dónde saqué yo la cuchilla? No. Y no que viene de la cuchilla. Que viene de la cuchilla. Ah, bueno, yo sabía que había por ahí alguna cuchilla y no es precisamente un profesor, porque usted que es el profe me ayudó. Gracias. Paulín, la quebrada La Picacha. La Picacha es uno de esos afluentes importantes del río Aburrá-Medellín y atraviesa algunos sectores de comunas tan importantes como Altavista, como Belén, como Laureles. Pues Catalina Chamorro se fue a acompañar a las comunidades, que hay que reconocer ese trabajo que han realizado como guardianes del agua metropolitanas, Luis Alirio. Esta quebrada viene de las montañas altas de Belén. Sí. La historia que trae Catalina hace sentir, tiene su propio optimismo, porque hace pensar que la gente cada vez más se compromete. Y si la gente se compromete, cada vez más aumenta el sentido de pertenencia por los recursos naturales nuestros. Incluso hay algo muy lindo, me parece a mí, que alguien ahí dice que no tenemos que llamarnos dolientes de las quebradas, sino querientes. Querientes, claro. Ay, qué bien. O amantes. Y aquí está la historia de... o amantes, sí. Estamos en este momento en la microcuenca La Picacha, queremos recorrerla, queremos saber cómo está su estado actual. Esta quebrada tiene 10.7 kilómetros desde el nacimiento del Barcino, desde la Cuchilla del Barcino hasta el río Medellín. Y
recorre los barrios de Las Violetas, la Comuna 70, Las Violetas, La Villa, Belén Parque, Fátima y termina en el Cerro Nutibara, al costado en el río Medellín. Y jugábamos por aquí de infancia, estos eran lotes. Entonces es muy importante, ha sido muy importante la cuenca de la Picacha para nosotros. Y la importancia ecológica que tiene también pues es mayúscula, sobre todo en el sector. Hoy en el recorrido estuvimos mirando diferentes puntos críticos de la quebrada y ¿cómo te pareció? ¿Cómo va ese proceso y esa articulación de la comunidad y ustedes, los guardianes? Pues vamos bien, incluso no esperamos tanta participación hoy. Hoy siempre llegó buena gente y eso pues indica de que hay muchas personas que les duele la quebrada como tal. Incluso tuvimos la oportunidad de no solo estar personas de un solo sector, sino de varios sectores. Entonces es una dinámica muy buena, pues porque aparte de que conocemos otro sector de la quebrada, la microcuenca es larguísima y comprende muchos sectores y muchos barrios, esta que es la Picacha. Hay unos sectores donde realmente uno nunca pues, ha caminado ni lo ha visto de cerca. Asimismo los otros compañeros que llegan. Entonces, como de compartir esas experiencias con las demás personas y se encuentra uno con historias, con algo en común en todos, como algo general y que nos caracteriza a todos es que nos duele la quebrada y que queremos cuidarla. Ustedes han sido guardianes del agua metropolitanos, han sido cuidadores del agua, cuidadores del medio ambiente. Han sido más que dolientes, han sido querientes de esas microcuencas. ¿Por qué es importante que la comunidad se apropie de estos espacios? De hecho, por eso hacemos este recorrido, porque nos permite entender que existen senderos ecológicos, que existe la biodiversidad, que existe una fauna y una flora que merece ser protegida. El agua es vida y lo que tenemos alrededor es vida. Protegerla por lo que hoy es nuestro presente, pero protegerla por las generaciones futuras. Yo me vinculo a estos eventos para hacer conocer un poquito de la historia y, como decía la compañera, el valor ecológico y ambiental que tienen estos espacios. Aunque estamos en un contexto urbano, este recorrido es una caminata ambiental, ecológica. Invitar líderes, invitar organizaciones, invitar a los guardianes, invitar a los niños cuando hagamos las actividades con los niños nos permite integrarlos, que ellos se articulen, que se conozcan o que se vuelvan a encontrar si el espacio no es frecuente entre ellos. Es una oportunidad de participación y empoderamiento ciudadano muy alto. Hitos importantísimos en este 2025, además de volver la mirada al río, pues son las acciones concretas. Durante este año se lanzó el programa Mi Río, Mis Quebradas, una alianza estratégica entre el distrito de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Mire, ese programa Mi Río, Mis Quebradas, en el que se comprometen seriamente la alcaldía y el área, y obviamente los 9 municipios del Valle de Aburrá. Es que, por Dios, nosotros tenemos que caer en la cuenta, todos los que vivimos en esta región, que las peligrosas no son las quebradas. La peligrosa no es la García, ni la doctora, ni la doña María, sino nosotros. Pues claro, sí. Y ni no lo es el río. Algún día tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir tirando colchones, ni sillas viejas, ni televisores rotos al río o a las quebradas. Y bueno, ese es uno de los puntos de ese programa, además de hacer recorridos, de hacer monitoreo y de tener en cuenta todo lo que el río demanda. Pues precisamente, Luis, Paula, hablamos con la subdirectora de proyectos del área metropolitana, Adriana Patricia Grisales, y nos cuenta en detalle en qué consiste esta apuesta y precisamente cómo está involucrada la comunidad. El área metropolitana del Valle de Aburrá, en su plan de gestión, dejó un eje primordial dentro de los muchos planteamientos, que fue volver la mirada al río como ese gran articulador de nuestro desarrollo.
Por eso, el programa Mi Río, Mis Quebradas, que impulsa hoy la Alcaldía del Distrito de Medellín, se armoniza con nuestra apuesta de volver esa mirada al río para hacer unas intervenciones en todo el cauce y sus afluentes que permita recuperarlo. Se harán en este programa intervenciones en el cauce principal, en las quebradas, no solo del distrito, sino de los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esto permitirá que las comunidades puedan tener esos entornos seguros, utilizar todos los sistemas de transporte, pero además esa generación de espacio público que les permita el disfrute. Será un gran logro para las comunidades con las cuales trabajamos de la mano en programas que se articulan como Plan Quebradas o el Guarda Quebradas del distrito, que permitan que esa labor que ellos hacen en torno a sus quebradas, más estas intervenciones, pues salvaguarden sus vidas, pero además tengan entornos seguros. Los guardaquebradas estamos divididos en 3 tipologías. Mi tipología es la tipología A y nosotros nos encargamos de recoger y de recuperar la fuente hídrica, pero solo a las riberas de las quebradas. Es algo muy básico, es recoger las basuras de las riberas de las quebradas y todos los alrededores. Embellecemos, también nos encargamos de embellecer los parques que están cercanos y de concientizar la comunidad de que deben entender y ser conscientes de la magnitud y la importancia de nuestra labor. Medellín contiene 4.217 quebradas. Debemos mantenerlas limpias, no tirarle basura, no tirarle desechos, no tirar material RCD para evitar futuras inundaciones. Tengan la seguridad que desde la institucionalidad estamos tomando las mejores decisiones, invirtiendo bien los recursos públicos para salvaguardar el río, nuestras quebradas y con ello salvaguardar la vida de cada uno de los habitantes del territorio metropolitano. Estas obras son necesarias, son fundamentales y las estamos haciendo con el rigor técnico, científico, el acompañamiento de quienes saben para la seguridad de todos. Mi río, mis quebradas es sin lugar a duda esa gran línea que hoy dejamos para la sostenibilidad y el trabajo de nuestro territorio en pos del bienestar de los ciudadanos del territorio metropolitano. Bien, queda claro que para el área metropolitana, al cumplir ahora este año 45 años, el río es uno de sus objetivos principales y así lo debe ser para toda la población de la región. Cuando digo toda la población son los municipios todos, desde Barbosa a Caldas. Son 45 años y 30 que el río Medellín es considerado hecho metropolitano. ¿Sí? Eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, lo que significa ser hecho metropolitano. De Caldas a Barbosa somos responsables del río y es uno de los objetivos mayores del área metropolitana como institución, que no es solo, pues es todo el medio ambiente, pero claro, el río es el eje de todas esas acciones. Sí. Y hemos visto cómo ese objetivo de volver la mirada al río se lleva a acciones puntuales a través de Mi Río, Mis Quebradas en algunos aspectos tan importantes como la gestión ambiental, el monitoreo del río, por supuesto la vinculación de las comunidades, las obras en puntos críticos, y aquí hay que reconocer una iniciativa que vimos en algunos de los recorridos de Catalina Chamorro, como es el Plan Quebradas. Plan Quebradas, y precisamente
precisamente ese es el tema de la cápsula con la cual nos vamos a despedir. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido, por ese personaje, como lo llamó Luis Alirio, por el protagonista, ese eje articulador de este territorio que es nuestro río Aburrá, Medellín, a cuidarlo, a quererlo, a protegerlo, porque nos pertenece. Gracias a nuestros compañeros de lengua de señas por hacer de este espacio un programa inclusivo y a ustedes gracias siempre por su compañía. Nos vemos en un próximo Somos Área. Este año, el área metropolitana cumple 45 años de ser la autoridad ambiental en el Valle del Aburrá. Y una de sus banderas más importantes ha sido entender el río como eje articulador del territorio y liderar su recuperación ambiental a lo largo de sus más de 100 kilómetros de recorrido, desde el Alto de San Miguel en Caldas hasta el Río Grande en Barbosa. Su nombre, Plan Quebradas, es un modelo que busca conectar a la comunidad con la entidad para ejecutar programas y proyectos enfocados a intervenir las principales fuentes hídricas que desembocan en el río. Responder al desafío con una visión única ha implicado el diagnóstico de sus cuencas, monitoreando la disponibilidad y la calidad de sus aguas, así como esfuerzos de reforestación y saneamiento para proteger la conectividad ecológica, disminuir la contaminación y empoderar a las comunidades en la labor de protección. Hoy, 68 guardianes del agua metropolitanos, de manera voluntaria, recorren quebradas y riachuelos, velando por el cuidado del recurso hídrico en sus barrios y localidades. Son los ojos del área. Invitan a sus vecinos a no contaminarlas. Cuidan los animales que allí habitan y su vegetación. E irradian cultura ambiental, aportando con sus acciones un impacto directo sobre el afluente más importante del Valle del Aburrá.